Los acontecimientos que rodearon la batalla de Stalingrado han sido narrados en innumerables ocasiones, y sin embargo, en esa vasta historiografía, la presencia de los soldados rumanos e italianos a menudo queda relegada a notas al pie, a menciones escuetas que no reflejan el drama que vivieron sobre aquellos interminables campos helados al este del Volga. Para entender por qué su historia ha permanecido en la penumbra de la memoria colectiva, hay que retroceder un poco en el tiempo, a los meses en que la maquinaria de guerra alemana apuntaba sin titubear hacia la Unión Soviética. Cuando Hitler decidió emprender la Operación Barbarroja en el verano de 1941, no solo lo hizo con el grueso de sus divisiones de la Wehrmacht, sino que también sumó a la campaña a los ejércitos de países satélites o aliados, como Rumanía, Italia y Hungría, entre otros. En un principio, estos aliados fueron reclutados para ayudar a custodiar grandes extensiones de territorio conquistado, proteger líneas de suministro, y en el mejor de los casos, secundar las fuerzas alemanas en las operaciones principales. Sin embargo, la realidad del frente oriental no se reducía a labores secundarias, la magnitud del espacio soviético y la determinación del Ejército Rojo hacían necesarias cuantas tropas pudiesen reunirse, y a menudo se destinaban a lugares altamente riesgosos a unidades aliadas menos equipadas, menos entrenadas y con menor apoyo logístico. En el caso específico de Rumanía, su participación en la guerra contra la Unión Soviética estuvo fuertemente motivada por el deseo de recuperar Besarabia y el norte de Bucovina, territorios que habían caído bajo control soviético en 1940. Rumanía, gobernada por Ion Antonescu con el beneplácito del rey Miguel, se embarcó con fervor en la campaña contra la URSS, sintiendo que era una oportunidad para recuperar gloria y tierras. Por su parte, Italia, bajo el régimen de Benito Mussolini, se comprometió con la aventura alemana en parte por ambiciones territoriales y geopolíticas, y en parte para no quedar relegada en la repartición de botín y prestigio. Estas motivaciones enmarcaron la llegada de decenas de miles de soldados rumanos e italianos al vasto teatro de operaciones orientales. A medida que avanzaba 1942, las tropas del eje miraban hacia el sur de la Unión Soviética, enfocándose cada vez más en objetivos industriales y simbólicos. Entre ellos, Stalingrado se alzaba como un punto neurálgico sobre el Volga. El mando alemán, convencido de la importancia de esa ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, planeó tomarla para desmoralizar a los defensores y de paso cortar las vías fluviales de transporte. Mientras el sexto ejército alemán, comandado por Friedrich Paules, se adentraba en la urbe y empezaba aquella larga lucha cuerpo a cuerpo en las ruinas, la protección de sus flancos correspondía en gran medida a los ejércitos rumano e italiano, desplegados sobre extensísimos sectores para los cuales no tenían ni los recursos adecuados ni la preparación táctica necesaria. Los alemanes, concentrados en el combate urbano, dejaron que los rumanos controlaran el flanco norte y el flanco sur. A su lado, también se ubicaron unidades húngaras, y más lejos, las divisiones italianas del Armir y la Armata Italiana en Rasche, también conocida como Ocho Ejército Italiano, compuesta por tropas de infantería, y en parte, por alpini acostumbrados al combate en regiones montañosas pero no a las llanuras heladas que encontrarían allí. La llegada al teatro de Stalingrado fue para muchos rumanos e italianos un golpe de realidad. Habían oído rumores sobre la magnitud del frente soviético y la ferocidad de los combates, pero nada se comparaba con sentir en carne propia el viento gélido barriendo la estepa, con la artillería enemiga rompiendo la quietud y con la absoluta precariedad de los suministros. En buena parte, sus cañones antitanque eran insuficientes para enfrentar a los modelos más modernos de blindados soviéticos, y muchos hombres carecían del equipamiento adecuado para el invierno. Se ha descrito, en más de un testimonio, como las botas de mala calidad o los uniformes poco preparados para el frío terminaron causándoles congelaciones constantes, restando eficacia combativa incluso antes de que el enemigo lanzara su ofensiva. Además, abundaban las quejas de que la comida caliente no llegaba con regularidad, y la munición era a veces escasa o deficiente. Sin embargo, la moral de los soldados no se basaba solamente en la logística. Muchos tenían una mezcla de sensaciones. Los rumanos, por un lado, mantenían viva la esperanza de defender el honor de su país y, sobre todo, de no perder el favor de Alemania, de la cual dependían en gran medida sus aspiraciones territoriales. Por otro lado, los italianos,
que habían sido enviados a miles de kilómetros de sus hogares, seguían las directrices de Mussolini con cierta resignación, sabiendo que el clima y las enormes distancias no jugaban a su favor. Cuando se aproximó el invierno de 1942, la ciudad de Stalingrado se transformó en una especie de trampa mortal para ambos bandos. El sexto ejército alemán y sus aliados estaban atrapados en una sangría urbana mientras el alto mando soviético preparaba pacientemente una contraofensiva masiva. En noviembre, la Operación Urano se puso en marcha con el objetivo de rodear a los alemanes en la ciudad, atacando precisamente los flancos defendidos por las tropas rumanas al norte y al sur. Los rumanos, con un equipamiento antitanque obsoleto y una artillería insuficiente, enfrentaron un asalto masivo de blindados y divisiones de infantería soviéticas. A pesar de algunos ejemplos de resistencia tenaz y heroísmo individual, las líneas rumanas se colapsaron bajo la presión. Miles de hombres murieron o cayeron prisioneros en cuestión de días. Los que pudieron retroceder lo hicieron en total desorden, con la sensación de que las unidades alemanas no habían acudido en su ayuda, y que la coordinación entre mandos había sido un completo desastre. Por su parte, el octavo ejército italiano, estacionado un poco más al oeste, veía con preocupación el avance soviético que amenazaba con cortar su propia línea de retirada. Entre las divisiones italianas, la frustración se respiraba en el ambiente, sabían que su armamento anticarro era inapropiado, que carecían de una adecuada cobertura de tanques pesados y que sus peticiones de ayuda al alto mando alemán solían ser respondidas con desplantes o con la promesa de refuerzos que jamás llegaban. Conforme las tropas soviéticas avanzaban, los italianos se encontraron defendiendo posiciones imposibles, con trincheras mal fortificadas, la artillería casi sin munición y la sensación de haber sido destinados a un sacrificio vano. La desesperación aumentó cuando el cerco sobre Stalingrado comenzó a cerrarse, en tanto los soviéticos maniobraban para aislar a las fuerzas alemanas y a sus aliados. Si bien el grueso del anillo de cerco se cerró alrededor de la ciudad misma y su entorno inmediato, muchos rumanos e italianos quedaron dispersos en la retaguardia o fueron arrinconados en bolsas aisladas, sin posibilidad de recibir suministros y bajo un frío cada vez más insoportable. Entre los soldados rumanos se propagó la idea de haber sido usados como carne de cañón. Se quejaban de que sus generales habían sobreestimado la capacidad de sus divisiones, esperando que pudieran resistir contra ataques blindados masivos con pocas armas antitanque efectivas. Además, hubo serias disputas entre oficiales rumanos y alemanes, especialmente porque muchos germanos consideraban a los rumanos ineptos, los culpaban del desastre, sin admitir que habían fallado en auxiliar a sus compañeros ni en reforzar sectores críticos. Mientras tanto, los italianos se lamentaban de haber sido lanzados a una campaña que, a ojos de muchos de ellos, no tenía sentido alguno con respecto a los intereses reales de Italia. Los testimonios de prisioneros de guerra italianos señalan que la mayoría no comprendía por qué el alto mando los había empujado tan lejos en la URSS, en condiciones imposibles de soportar, con armamentos que incluso databan de la Primera Guerra Mundial y sin el menor respaldo de los alemanes, quienes priorizaban sus propias divisiones. Cuando los soviéticos consolidaron su cerco, la suerte del sexto ejército en Stalingrado estaba echada, quedaron atrapados en una bolsa sin posibilidad real de salir, dependiendo únicamente de puentes aéreos insuficientes. Pero la mayoría de los rumanos e italianos ni siquiera quedó dentro de ese cerco principal. Muchísimos fueron capturados en los alrededores o terminaron en batallas secundarias, intentando huir hacia el oeste antes de ser rodeados. Hubo unidades que vagaron por las llanuras heladas durante días o semanas, buscando un punto para reagruparse, sin mapas adecuados, sin comida ni gasolina, con los camiones averiados y los caballos muriendo de agotamiento y frío. Algunos oficiales se vieron obligados a tomar decisiones desesperadas, incluso abandonar a los heridos para avanzar con los que quedaban en condiciones de marchar, con la frialdad del que sabe que no hay otra opción. La nieve se convirtió en aliada y enemiga al mismo tiempo, ayudaba a ocultarse del enemigo, pero era un suplicio constante para la supervivencia. En medio de este caos, el liderazgo alemán, obsesionado con mantener la posición de Stalingrado y con las complicaciones en otros sectores del frente, relegó la suerte de los rumanos e italianos a un segundo plano. Para algunos, fue un verdadero sentimiento de traición, se entendía que, en la retórica del eje, todos luchaban codo a codo contra el bolchevismo, y que Alemania,
la gran potencia, protegería a sus aliados en circunstancias críticas. Pero la realidad fue distinta. Los mandos germanos se centraron en intentar abastecer por aire a las tropas en la ciudad y no dedicaron suficientes recursos para sostener los flancos aliados, ni rescatar a quienes se desmoronaban en la inmensidad del frente. En consecuencia, cundió la sensación de que el amigo alemán los había abandonado a su suerte, algo que marcaría profundamente la memoria de los sobrevivientes. Este sentimiento de abandono se amplificó cuando muchos soldados rumanos e italianos fueron hechos prisioneros y enviados a campos de prisioneros soviéticos, donde la tasa de supervivencia se vio mermada por las condiciones brutales. La Unión Soviética, tras haber sido invadida y sufrido horrores indescriptibles, no guardaba simpatía alguna por quienes habían participado en la invasión, fueran o no alemanes. Para los prisioneros, se abría un capítulo aún más oscuro de su odisea: marchas forzadas en medio del invierno, hacinamiento en trenes de carga, campos carentes de alimentos y medicinas. Muchos murieron de tifus, disentería o simple agotamiento. Otros fueron obligados a trabajar en proyectos de reconstrucción o en minas. En las memorias de aquellos que consiguieron volver años después, se repite el mismo relato: se sintieron invisibles, como si la historia de la guerra solamente tuviera en cuenta a los combatientes principales, y los pequeños ejércitos de países que jugaron un rol secundario carecieran de un lugar en los libros y en la compasión pública. Mientras tanto, en los hogares de Rumanía e Italia, las familias de estos soldados vivían en la incertidumbre absoluta. La propaganda oficial glorificaba ciertos aspectos de la campaña, presentaba a los aliados como valientes defensores de la civilización europea frente al comunismo, pero no daba detalles verídicos sobre la magnitud de las pérdidas ni sobre las razones del colapso. Solo se hablaba de un retroceso estratégico o de la ferocidad del enemigo, sin mencionar las pésimas relaciones con los mandos alemanes ni la inadecuación del equipamiento. Cuando por fin comenzaron a llegar las noticias, muchas veces surgían retazos, una carta que databa de meses antes, en la que un soldado contaba las penurias del frente, o un informe oficial que declaraba a alguien como desaparecido en combate. Se multiplicaron los silencios y las ambigüedades, y la sociedad rumana e italiana, atravesada por la guerra en varios frentes, no lograba digerir la verdadera escala de la catástrofe ocurrida en Stalingrado. Aquellos que lograron regresar antes del fin de la contienda, por ejemplo, algunos heridos repatriados o algunos soldados que lograron romper el cerco y volver a la retaguardia, describían escenas de pesadilla: largas columnas de prisioneros capturados, vehículos destrozados esparcidos por la nieve, la tierra repleta de cadáveres que nadie recogía, trincheras que no habían servido de nada frente al empuje de los tanques soviéticos. Contaban también cómo habían implorado refuerzos y municiones sin recibir más respuesta que la orden de aguantar. Muchos decían que, en los momentos críticos, los asesores alemanes a cargo de la coordinación de los aliados se habían retirado, dejándolos prácticamente solos frente a un enemigo que ahora tenía la iniciativa y una abrumadora superioridad de fuego. La política también jugó un papel fundamental en la negligencia que sufrieron los rumanos e italianos durante la batalla de Stalingrado. Hitler desconfiaba profundamente de sus aliados, a los que consideraba militarmente inferiores. Además, su propia visión estratégica le impedía desviar recursos valiosos del asalto a Stalingrado para apuntalar los flancos. A la vez, creía que una demostración de fuerza en la ciudad vencería a la moral soviética, y no comprendía hasta qué punto la URSS había estado preparándose para un contraataque masivo en el que los flancos defendidos por los rumanos e italianos serían el punto débil. El alto mando alemán, por su parte, veía a los aliados simplemente como refuerzos de segunda categoría, cuya misión era cubrir el máximo de territorio. No se hicieron planes conjuntos efectivos, las comunicaciones eran ineficientes y la coordinación de artillería y blindados, deficiente. De este modo, las tropas de Rumanía e Italia se encontraron en la línea de frente cuando estallaron las grandes ofensivas soviéticas en noviembre y diciembre de 1942. No estaban preparados, no tenían reservas ni el respaldo suficiente, y la línea se vino abajo. Este hundimiento de las defensas aliadas no solo fue catastrófico para los propios soldados rumanos e italianos, sino que acabó sellando el destino del Sexto Ejército en Stalingrado, pues la ofensiva soviética cortó las rutas de escape y completó el cerco. Algunos generales alemanes,
como Erich von Manstein, intentaron lanzar contraofensivas para romper el anillo soviético, pero fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde. Entretanto, los comandantes rumanos e italianos clamaban por retirar sus unidades antes del colapso total, o al menos reagruparlas en posiciones menos expuestas. Las decisiones políticas y estratégicas se lo impidieron, y así quedaron atrapados en una ratonera de proporciones gigantescas. En el frente propiamente dicho, esos días de noviembre y diciembre fueron un infierno. Las temperaturas se desplomaron, y en algunas regiones de la estepa rusa se registraron fríos extremos. La ventisca, la nieve y el hielo dificultaron toda maniobra y convirtieron la retirada en un vía crucis. Los testimonios de veteranos italianos cuentan cómo, después de romper el contacto con la artillería enemiga, intentaban marchar durante kilómetros interminables sobre la nieve, con los pies insensibles, tropezando con cadáveres congelados tanto de compañeros como de caballos. Hay relatos de soldados que se envolvían en cualquier trapo encontrado, o que se quitaban el abrigo de un compañero muerto para poder calentarse un poco. El horror de la guerra se mezclaba con la lucha contra el clima, al punto que para muchos, el enemigo no era solamente la tropa soviética, sino la propia naturaleza. En cuanto a la resistencia soviética, estaba alimentada por el deseo de venganza y la defensa de la patria. Cuando se toparon con las divisiones rumanas e italianas, dotadas de escaso poder antitanque, la confrontación se hizo sumamente desigual. No faltaron episodios de heroísmo individual, donde un puñado de soldados rumanos e italianos trató de destruir tanques con explosivos improvisados o cañones ya obsoletos, y donde algunos, rechazando rendirse, combatieron hasta agotar la munición. Sin embargo, esas acciones aisladas no pudieron revertir el panorama general. La aplastante marea soviética seguía su curso. Aquellas escenas de muerte y desolación se multiplicaron en la estepa, mientras que al interior de Stalingrado los alemanes luchaban por cada edificio, ya cercados y sin comunicación terrestre con el exterior. Por si no fuera suficiente, en las semanas posteriores, los soviéticos lanzaron otras operaciones para avanzar en los sectores donde se encontraban italianos y húngaros, así como los restos de las fuerzas rumanas. El octavo ejército italiano se vería sometido a una auténtica catástrofe en enero de 1943, cuando se produjo la Operación Pequeño Saturno. La intención soviética era aprovechar la desintegración de los flancos para avanzar hacia el río Don y más allá, aislando el Cáucaso y destruyendo a todos los aliados del eje que encontraran en el camino. Para entonces, muchos soldados italianos, ya prácticamente sin municiones, con uniformes harapientos y un equipamiento deficiente, se replegaban atropelladamente en busca de algún punto de reagrupamiento. No lo hallarían, pues los alemanes no disponían de reservas suficientes para armar una línea de defensa sólida en esa zona. El alto mando germano ya estaba más preocupado por la supervivencia o la capitulación del Sexto Ejército y por frenar el colapso de todo el frente sur. En este caos, la imagen de soldados italianos y rumanos intentando subir a camiones alemanes en retirada y siendo rechazados a punta de pistola o culatazos, no fue infrecuente. Tales escenas alimentaron la idea de una fractura profunda dentro de la coalición del eje, y generaron un resentimiento indeleble en el alma de quienes sintieron ese desprecio. Cuando, tras semanas de esfuerzo, algunos conseguían escapar de la bolsa y llegar a una zona de retaguardia más estable, se encontraban con que eran recibidos con recelo por las autoridades militares alemanas, que los acusaban de arrastrar el fracaso. Mientras tanto, las oficinas de propaganda en Roma y Bucarest maquillaban la situación con términos como repliegue táctico o reorganización de la línea defensiva. La verdad, empero, era que la fuerza de combate de los ejércitos rumano e italiano en el frente oriental había quedado hecha pedazos, y decenas de miles de hombres yacían muertos o estaban en campos de prisioneros. Para los supervivientes, la historia continuaba en un invierno que parecía eterno y en una guerra que se alargaba sin clemencia. Muchos rumanos empezaron a cuestionar no solo la colaboración con Alemania, sino el régimen de Antonescu, que había llevado al país a un conflicto que se probaba cada vez más desastroso. En Italia, el shock llegó a la población cuando se supo de la destrucción del octavo ejército. Esa sensación de catástrofe colectiva fue uno de los factores que minó la credibilidad del régimen de Mussolini, y que más adelante contribuyó a su caída en 1943. Sin embargo,
en aquel invierno cruento, todavía faltaba un tramo doloroso por recorrer. La derrota en Stalingrado y la ruptura de los frentes rumanos e italianos en la estepa soviética mostraban que la hegemonía militar alemana estaba en entredicho y que la marea de la guerra estaba cambiando. Para aquellos que fueron capturados por el Ejército Rojo, las penurias apenas iniciaban. No existía un cuidado específico hacia los prisioneros rumanos o italianos. A ojos de muchos soldados soviéticos, todo aquel que llevaba uniforme del Eje era tan culpable como el alemán de la destrucción que asoló sus tierras. El uso de prisioneros para la reconstrucción de infraestructuras fue común, y las marchas de cientos de kilómetros en medio del frío, con raciones exiguas, resultaron en una elevada tasa de mortalidad. Las enfermedades se extendían como la pólvora en las barracas abarrotadas. De todo esto, apenas hay menciones en algunos documentos de la época, y muchos sobrevivientes cargaron sus historias en silencio, incapaces de contarlas o sencillamente sin encontrar a nadie que quisiera escucharlas después de la guerra. La crueldad de la guerra no estuvo ausente en ninguna de las fuerzas. También hubo episodios donde, ante la desesperación, soldados rumanos o italianos cometieron abusos contra poblaciones civiles locales, saquearon aldeas en busca de provisiones o se vengaron de partisanos que atacaban sus convoys. La brutalidad se extendía a todo el frente oriental, y en esa espiral de violencia, con pocos recursos y bajo órdenes confusas, la disciplina se desintegraba. Algunos oficiales intentaban mantener la cordura de sus hombres, recordándoles que, a pesar de todo, seguían siendo soldados con un código de conducta. Otros, abatidos por las circunstancias, miraban hacia otro lado. Esta degradación moral acentuó aún más la miseria de aquellos días en los que prácticamente no había esperanza. Una vez terminada la batalla de Stalingrado con la capitulación del Sexto Ejército en febrero de 1943, miles de hombres del Eje, incluidos rumanos e italianos, se convirtieron en números en las estadísticas de prisioneros. El fin de esa batalla fue un símbolo potentísimo del cambio de signo en la guerra. La Alemania nazi dejó de avanzar para pasar a defenderse, y el mito de su invencibilidad se resquebrajó. En medio de ese gran cambio, las historias personales de los rumanos e italianos se perdieron entre las crónicas de la victoria soviética y las historias de sufrimiento del Sexto Ejército, cuya capitulación resonó por toda Europa. Ellos, los soldados de los países satélites, quedaron en el olvido. No se hablaba de su combate tan duramente, ni de su suerte posterior, ni de cómo muchos simplemente desaparecieron en la inmensidad de la Rusia soviética. Algunos sobrevivientes emergieron años después de los campos soviéticos, al ser repatriados tras acuerdos políticos. Aquellos que volvieron a casa hallaron sociedades cambiadas por la guerra, donde el drama interno tenía otras prioridades. En Rumanía, tras 1944, con la caída de Antonescu y el viraje del país al bando aliado, el relato oficial no se esmeró en honrar la memoria de quienes habían luchado junto a los alemanes, pues ahora la propaganda estaba bajo la influencia soviética. En Italia, después de la rendición en septiembre de 1943 y el surgimiento de la República de Saló en el norte, la situación política se tornó tan caótica que las historias de los que habían combatido en el frente ruso se diluyeron en un contexto de divisiones internas y posterior guerra civil. Poco a poco, el tiempo fue sepultando las memorias personales de esas divisiones derrotadas y abandonadas a las puertas de Stalingrado, mientras el mundo prefería centrarse en la narrativa de la gran derrota alemana, sin demasiado espacio para los matices de lo que habían vivido los aliados menores en aquel mismo escenario. El escaso reconocimiento que las tropas rumanas e italianas recibieron en esa campaña fatal también responde a que, desde un punto de vista geopolítico, los focos de atención tras la guerra se centraron en la confrontación entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, dejando en un segundo plano a las naciones del Eje que habían participado de forma secundaria. Incluso la propia historiografía soviética, que ensalzaba la gran victoria de Stalingrado, no solía hacer distinciones muy marcadas. Para la URSS, los invasores venían todos amalgamados, la mayoría alemanes, y los rumanos, italianos o húngaros eran simples comparsas del fascismo que habían obtenido su merecido. Así, la memoria histórica colectiva dejó en una especie de sombra a estos soldados.
Solo a finales del siglo XX y principios del XXI empezarían a surgir más investigaciones y testimonios que arrojaran luz sobre aquellas divisiones que, por mal equipo o pésima dirección, sufrieron un verdadero martirio y no obtuvieron prácticamente nada a cambio, excepto muerte, abandono y olvido. Sin embargo, su sacrificio fue real y afectó a miles de familias en Rumanía e Italia. En el recuerdo de muchos ancianos, todavía suenan los ecos de las pocas cartas que llegaron desde los campos helados, o los rumores de que alguien había muerto de tifus en un campo de prisioneros cerca de las riberas de algún remoto afluente del Volga. Hasta bien entrado el periodo de posguerra, hubo silencio y tabúes. La dictadura comunista en Rumanía no veía con buenos ojos que se conmemorara a los soldados que habían luchado contra la URSS, y la posguerra italiana tampoco alentaba una reflexión profunda sobre las guerras de Mussolini. Así, las historias personales se encerraron en la intimidad familiar, mientras la narrativa pública se centraba en otros episodios más acordes con las líneas oficiales. Muchos veteranos optaron por no hablar, o hablar lo mínimo, quizá por vergüenza, quizá por el dolor de remover recuerdos que no obtendrían la comprensión de sus compatriotas. Después de todo, habían guerreado en un conflicto considerado injusto, bajo banderas que cayeron en el descrédito. Pero su humanidad y su sufrimiento no tenían por qué desaparecer. Fue el tiempo y la labor de algunos historiadores, periodistas y descendientes curiosos lo que permitió recuperar algunas de esas voces. Pese a las cicatrices de la historia, la verdad es que los rumanos e italianos aportaron, sumados, cientos de miles de hombres al frente oriental. La idea de que todas las fuerzas del eje se concentraron en Stalingrado subestima la amplitud del despliegue. Lo cierto es que en el sector del Don y en otros trechos de la línea del frente, rumanos e italianos aguantaron meses de lucha antes del colapso total. La masacre que sufrieron en noviembre y diciembre de 1942, y luego en enero de 1943, solo se equipara a la magnitud de la tragedia que vivió el sexto ejército alemán al quedar cercado. Solo que, en el caso de los rumanos e italianos, carecieron de la resonancia mediática y propagandística que rodeó la rendición de Poules y sus tropas. Su desgracia, brutal y silenciosa, se extendió por las cunetas heladas de la estepa, por los caminos de retirada imposibles, por las fosas comunes en medio de la nieve. En algunos diarios de campaña escritos por oficiales rumanos, se refleja el momento exacto en que entendieron que estaban solos, la radio alemana dejó de responder, o daba informaciones confusas, y la artillería de apoyo no disparaba. Al mismo tiempo, el frente soviético se abría paso con contundencia. En ese punto, lo único que quedaba era una huida desorganizada, con batallones mezclados, exhaustos y hambrientos, intentando salvar el pellejo. Los supervivientes a menudo describieron el rastro de destrucción y congelación que dejaban atrás, mientras los uniformes se volvían andrajos. Este éxodo sobre la nieve, perseguido por la artillería y los tanques rusos, es uno de los capítulos más escalofriantes de la guerra en el este, y sin embargo, apenas se registran menciones en la mayoría de los relatos generales de la Segunda Guerra Mundial. En el imaginario popular, la historia de Stalingrado quedó principalmente asociada al épico enfrentamiento entre la Alemania nazi y la URSS, con sus combates casa por casa, los francotiradores soviéticos, la sede del comité del partido en ruinas, las fábricas convertidas en fortalezas y la resistencia soviética llevada a la heroica. Poco se habla de los flancos, a no ser para indicar que se rompieron y sellaron la suerte del sexto ejército. En esa mención se diluye el drama de decenas de miles de soldados de naciones que habían tomado la apuesta por unirse a Hitler, esperando beneficios geopolíticos o simplemente siguiendo la vorágine de la época. Así, la narrativa de los olvidados de Stalingrado no surge meramente del resentimiento, sino de la constatación de que, en el gran libro de la Segunda Guerra Mundial, su capítulo se quedó en un rincón oscuro. No encajaban con la retórica de los grandes vencedores, ni tampoco con la del gran derrotado, que centró en sus propias divisiones la saga de heroísmo y desastre. En el caso de Rumanía, resulta especialmente significativo, pues este país aportó más soldados al frente oriental que cualquier otro aliado de Alemania aparte de los propios germanos. El costo humano fue aterrador, y gran parte de él se concentró en la campaña por Stalingrado y sus alrededores.
Para un país que inicialmente entró en guerra con la esperanza de recuperar territorios y mantener un cierto prestigio, las consecuencias fueron devastadoras. La mayor parte de sus tropas perecieron, fueron capturadas o quedaron lisiadas en cuerpo y espíritu. Además, esa sangría socavó la cohesión interna y el apoyo al régimen de Antonescu, sembrando las semillas del cambio que llegaría en 1944. Para Italia, la masacre de sus divisiones en la URSS demostró la futilidad de seguir la sombra de la Alemania nazi, en una campaña que no respondía a intereses vitales italianos y que sobrepasaba con creces las capacidades de la industria militar transalpina. Muchos interpretan el desastre del Octavo Ejército como un preludio de la posterior descomposición de la Italia fascista, que se haría evidente con la crisis interna de 1943. En ambos países, la posguerra estuvo marcada por regímenes políticos que no tenían la menor intención de exaltar el recuerdo de Stalingrado. En la nueva Rumanía comunista, se conmemoraba la victoria soviética, no el sacrificio de las tropas rumanas derrotadas. En Italia, la monarquía y luego la república naciente se esforzaban por distanciarse del legado de Mussolini, sin tiempo ni voluntad de honrar a quienes murieron en una guerra considerada injusta y fallida. Solo los familiares de los caídos guardaron silenciosamente ese luto. Quizá por ello, la dimensión humana de estas historias se transmitió más que nada en círculos privados, con cartas, fotografías borrosas y memorias contadas al calor de la cocina, lejos de las vitrinas de museos o de los discursos políticos. Aún así, algunos veteranos sí escribieron sus memorias, a menudo en ediciones modestas, sin gran difusión, pero que constituyeron un testimonio inestimable. En ellas se pueden leer descripciones escalofriantes de la retirada bajo temperaturas de 30 grados bajo cero, de cómo los caballos eran sacrificados para que la tropa pudiera comer algo caliente, de cómo la nieve manchada de sangre se convertía en un testigo silencioso de la tragedia. También aparecen reflexiones sobre la fraternidad fugaz que se daba a veces entre enemigos, cuando prisioneros y captores se miraban como hombres empujados a un abismo por líderes distantes. En otras líneas, se destilan críticas abiertas a la jerarquía militar que los envió allí mal preparados y sin planes de contingencia. Esas voces, sin embargo, pocas veces resonaron fuera de su círculo inmediato, y se sumaron al murmullo de una memoria fragmentada. Ese silencio prolongado quizás explique por qué, con el paso de las décadas, la historia de los soldados rumanos e italianos que combatieron y murieron en Stalingrado se fue diluyendo casi por completo en la conciencia colectiva europea. Apenas en las últimas décadas, con la apertura de archivos en Europa del Este tras la caída de los regímenes comunistas y con una reevaluación más amplia de la Segunda Guerra Mundial, se ha comenzado a rescatar ciertos documentos y perspectivas que permiten entender mejor la magnitud de aquel sacrificio. Al hacerlo, se revela que la devastación no distinguió nacionalidades, y que la crueldad de la guerra arrasó por igual a los grandes ejércitos y a aquellos que, siendo más pequeños, pensaron que podrían servirse de la hegemonía alemana para sus propios fines. En el balance final, lo cierto es que el derrumbe de los ejércitos rumano e italiano en torno a Stalingrado contribuyó a acelerar la derrota alemana en el frente sur. Ese derrumbe cumplió con la predicción de muchos asesores militares que habían advertido al alto mando alemán de que basar toda la campaña en tropas aliadas menos equipadas era un error peligroso. Pero, más allá de la estrategia, quedaban los individuos, aquellos jóvenes reclutas que, sin la experiencia ni el apoyo suficiente, se encontraron de pronto en una de las batallas más atroces de la historia, en un país desconocido, entre el fuego implacable del enemigo y la indiferencia o la incapacidad de sus propios aliados. Allí nació la idea de que habían sido olvidados incluso antes de entrar en combate, y la confirmación llegó en forma de desamparo cuando sus líneas se rompieron y el invierno los engulló. Mientras los generales nazis hacían planes que ignoraban la realidad en el campo de batalla, y mientras las propagandas rumana e italiana prometían victorias y reconocimientos, los soldados corrientes se enfriaban los huesos en la estepa y veían cómo las columnas soviéticas, abastecidas y con poderosos tanques, se lanzaban sobre sus débiles defensas. No es casualidad que el resentimiento y la incomprensión quedaran grabados a fuego en las memorias de los que sobrevivieron. Ellos sabían que aquello no solo fue una derrota, sino una traición al pacto implícito de que los aliados se protegían mutuamente.
Sintieron que los habían utilizado como amortiguador para el golpe que se cernía sobre los alemanes, y en parte tenían razón. La propia concepción de las alianzas del Eje, en la mente de Hitler, implicaba que los aliados servían a los intereses alemanes, y no al revés. Así, en la geografía descarnada de Stalingrado, se dibujaron dos tragedias simultáneas, la gran tragedia alemana, con su ejército atrapado y condenado, y la tragedia, más silenciosa, de rumanos e italianos que sucumbieron en los flancos. Para la Unión Soviética, por su parte, fue un gran triunfo que preparó el camino para la posterior ofensiva hacia Occidente. Pero dentro de esas dinámicas históricas, siempre se esconde el sufrimiento de miles de rostros anónimos. Son los soldados de a pie, cuyos nombres no figuran en los grandes titulares y que, al regresar a sus hogares, tampoco encontraron el calor de un reconocimiento o un recuerdo colectivo digno. Fueron las fichas sacrificadas en un tablero donde las voluntades imperiales se impusieron sobre los verdaderos intereses de los pueblos. De esa injusticia nace la necesidad de llamarlos olvidados. No se trata solo de que la historia oficial los pasara por alto, sino también de que los abandonaron cuando aún estaban vivos, en pleno fragor de la batalla. En los años que siguieron a la devastación de Stalingrado, la memoria de aquellos soldados rumanos e italianos siguió siendo un tema complejo y cargado de tensiones. Con la derrota del Eje y el cambio de alianzas en Rumanía, el país entró en la órbita soviética, y el discurso oficial pasó a exaltar la hermandad con la Unión Soviética y la lucha contra el fascismo. Para el nuevo gobierno comunista, reconocer el sacrificio o la valentía de los soldados que habían combatido junto a Alemania resultaba políticamente inconveniente. Por ello, durante décadas se impuso una versión muy sesgada de la historia, en la que se resaltaban las victorias conjuntas del Ejército Rojo y las fuerzas comunistas rumanas, mientras se minimizaba o se silenciaba el papel que tuvo el ejército rumano en la invasión inicial a la URSS. En Italia, tras el armisticio de 1943 y la posterior liberación, se produjo un clima de división interna que desembocó en la Guerra Civil Italiana, 1943-1945. Aquellos que habían luchado en el frente ruso y habían regresado, se encontraron con un país partido entre la República de Saló, apoyada por los nazis en el norte, y el gobierno del rey Víctor Manuel III y los aliados en el sur. Más adelante, con la derrota definitiva del fascismo, Italia se reconstruyó como república democrática, y la memoria colectiva se centró en la resistencia partisana y en la responsabilidad del régimen de Mussolini. Hablar de las campañas en Rusia, donde se habían cometido graves abusos y donde se combatió por una causa que muchos italianos consideraban ajena a sus intereses, era incómodo. Tampoco ayudaba el hecho de que la participación italiana en la guerra al lado de Hitler apareciera como un capítulo de vergüenza para la nueva sociedad italiana que pretendía dejar atrás el fascismo. A lo largo de los años 50 y 60, el silencio y la indiferencia predominaron. Solo en círculos restringidos, entre veteranos o familiares, se mantenía viva la llama del recuerdo. De vez en cuando surgía algún artículo en la prensa conmemorando a los caídos en la Unión Soviética, pero casi siempre de forma discreta y sin gran repercusión. Algunas comunidades locales en Rumanía o en Italia erigieron pequeñas placas o monumentos a sus hijos perdidos, pero raramente estas iniciativas trascendían a nivel nacional. El dolor, la vergüenza y el resentimiento se mezclaban, impidiendo que hubiera una voluntad real de hacer un duelo colectivo por esos soldados. Mientras tanto, la propia historiografía de la Segunda Guerra Mundial, dominada por la narrativa de las grandes potencias, tampoco dedicó demasiado espacio a la participación de los países satélites. Los manuales escolares resumían la cuestión indicando que Rumanía, Italia y otros aliados de Alemania habían apoyado la invasión de la URSS, y que sus ejércitos fueron destruidos en Stalingrado. Casi nada se decía de las condiciones en que estos soldados combatieron, de los padecimientos que sufrieron, de la precariedad de su equipamiento, de la indiferencia mostrada por los mandos alemanes hacia sus necesidades. Así, la invisibilización se convirtió en la norma, consolidando la idea de que se había tratado de un episodio menor dentro de la gran contienda, una pieza prescindible en el relato de la victoria aliada y de la derrota nazi. Sin embargo, los veteranos rumanos e italianos que sobrevivieron a la debacle de Stalingrado arrastraban graves secuelas físicas y psicológicas.
Muchísimos de los que fueron hechos prisioneros por los soviéticos pasaron varios años en campos de trabajo, regresando a sus países bastante después del final de la guerra. Al encontrarse con una realidad política y social distinta, a menudo no hallaban ni comprensión ni reconocimiento por lo vivido. En Rumanía, algunos excombatientes fueron considerados sospechosos de simpatizar con los nazis o de haberse unido voluntariamente a las campañas de Hitler. En Italia, la situación también era ambigua. Regresar de Rusia podía verse como un estigma de haber servido a la causa fascista. Todo esto generó un silencio aún más profundo, pues muchos preferían no contar sus experiencias para evitar problemas o rechazo. A pesar de ello, en la intimidad familiar se guardaban fotos, cartas y pequeños objetos que recordaban la campaña, un trozo de uniforme desgarrado, un brazalete, un emblema del regimiento. Quizá un pedazo de metal que un soldado había traído de la estepa como recuerdo de la metralla que lo rozó. A veces, los hijos y nietos preguntaban qué significaban aquellos objetos, y los abuelos o padres relataban con cautela lo que habían vivido. Así se transmitían fragmentos de memoria, con los mismos matices de dolor, orgullo herido y cierta incomprensión de la crueldad sufrida. Algunas familias también mantenían viva la esperanza de poder identificar los restos de sus seres queridos desaparecidos en la URSS, sin saber si reposaban en alguna tumba improvisada o se habían perdido para siempre bajo la nieve. En Rumanía, se calculaba que decenas de miles de soldados seguían figurando como desaparecidos tras la campaña del Este. En Italia, las cifras también eran escalofriantes, y solo una ínfima parte de los cuerpos fueron recuperados. A partir de los años 70, con el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones, comenzaron a surgir iniciativas aisladas de investigación y recopilación de testimonios. Algunos periodistas intrépidos buscaron a veteranos de Stalingrado para registrar sus anécdotas antes de que fuese demasiado tarde. En Rumanía, la sombra del régimen de Nicolae Ceausescu dificultaba la publicación de visiones críticas sobre la historia nacional durante la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, aparecieron esporádicamente artículos o libros que abordaban la participación rumana en el frente oriental. En Italia, se publicaron algunos relatos de exprisioneros, que narraban en detalle las penosas marchas por la nieve y el cautiverio. Estos textos, sin embargo, no alcanzaron una gran popularidad, en parte porque la sociedad italiana estaba enfocada en otros temas y no deseaba remover demasiado el capítulo de la colaboración fascista con Hitler. El giro más significativo tuvo lugar tras la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este, a finales de los años 80 y principios de los 90. Con la apertura de archivos en Rusia, Ucrania y otras repúblicas soviéticas, así como en los antiguos países satélites de la URSS, surgió la posibilidad de acceder a documentos hasta entonces secretos o censurados. Investigadores rumanos e italianos comenzaron a rastrear los expedientes de prisioneros de guerra, los listados de muertos y desaparecidos, los partes de batalla redactados por los mandos militares soviéticos. Al contrastar esos datos con los archivos propios de Rumanía e Italia, empezó a emerger una imagen más amplia y fidedigna de la tragedia que se vivió en los flancos de Stalingrado. Se pudo constatar, por ejemplo, la magnitud de las pérdidas, el estado lamentable de los pertrechos y la brutalidad de la lucha en la retaguardia, donde las divisiones rumanas e italianas intentaban huir del cerco. También quedó patente que muchos generales y oficiales rumanos e italianos habían advertido a sus gobiernos de la imposibilidad de sostener las líneas sin refuerzos alemanes, y de la necesidad de contar con armas antitanque modernas. Estas solicitudes, en su mayoría, fueron desoídas o respondidas con promesas incumplidas. A la vez, la documentación soviética reflejaba la sorpresa que las tropas del Ejército Rojo experimentaron al encontrar a soldados mal abrigados, hambrientos y equipados con armas obsoletas, que a pesar de todo presentaban resistencia. Más de un oficial soviético anotó en sus informes que la moral de los rumanos e italianos parecía confusa, no luchaban con el mismo ardor que los alemanes, ni tenían la misma convicción ideológica, y a menudo se rendían en grandes grupos o huían en desbandada. No obstante, también hubo episodios de feroces batallas donde los aliados del eje ofrecieron dura oposición, particularmente cuando quedaban arrinconados sin posibilidad de escape. Con esta mayor apertura de la información,
la figura del soldado rumano o italiano en Stalingrado comenzó a adquirir rasgos más humanos y menos estereotipados. No eran únicamente invasores o cómplices del nazismo, sino personas con motivaciones diversas, muchos de ellos reclutas forzados, otros adoctrinados por la propaganda, algunos más arrastrados por las circunstancias históricas. Incluso hubo voluntarios que creyeron estar luchando por la gloria de su nación, sin medir las consecuencias de enfrentarse a la inmensidad soviética en uno de los escenarios bélicos más terribles de la historia. Así, la investigación histórica empezó a reparar en la compasión y el drama individual, sin por ello exculpar la responsabilidad política de los gobiernos que enviaron a esas tropas a la destrucción. En paralelo, se desarrollaron contactos entre asociaciones de veteranos rumanos e italianos y organizaciones civiles en Rusia y en otros estados postsoviéticos, con el objetivo de localizar fosas comunes y repatriar restos de los caídos. Se erigieron algunos monumentos conmemorativos en tierras rusas, sobre todo en las proximidades de las antiguas líneas de combate. Fue un proceso lento y lleno de dificultades diplomáticas, pero marcó el inicio de una reconciliación histórica a nivel humano. Familias que habían pasado décadas sin saber el paradero de sus seres queridos por fin obtuvieron noticias, identificaron tumbas o, al menos, un lugar simbólico donde llorarles. Para algunos veteranos que habían estado en cautiverio, volver a pisar los campos rusos y ancianos fue una experiencia sobrecogedora, llena de dolor, a la vez, de alivio. Pudieron contar sus historias a un público más receptivo, porque el clima político había cambiado y la sociedad estaba más abierta a escuchar relatos antes silenciados. En este rescate de la memoria histórica, se revalorizaron cartas y diarios personales que mostraban la vida cotidiana en el frente. Allí se veían descripciones de paisajes helados, de camaradería entre soldados de distintos pueblos, de la fascinación y el miedo ante la vastedad de Rusia. También se recogieron testimonios sobre la crueldad de la guerra, saqueos, fusilamientos, represalias y odio. El panorama se hizo más completo, pintando la tragedia en toda su complejidad, sin simplificaciones ni justificaciones. Los estudiosos de la época destacan que, en última instancia, la mayoría de quienes formaron parte de los ejércitos rumanos e italianos eran gente sencilla, campesinos en su mayoría en el caso rumano, y trabajadores urbanos o rurales en el caso italiano, que nunca habían imaginado una aventura bélica tan lejana y despiadada. Fue precisamente esta humanidad la que empezó a calar en las generaciones posteriores, motivándolas a mirar el pasado con menos prejuicios y más empatía. Poco a poco, surgieron documentales, libros y proyectos académicos que abordaron el tema de los olvidados de Stalingrado, o Gli dimenticati di Stalingrado. Algunos historiadores rumanos se centraron en reivindicar la memoria de los cientos de miles de compatriotas que lucharon y murieron en el este, subrayando que, si bien su causa estaba asociada a una dictadura, ellos no dejaron de ser víctimas de un engranaje bélico que los superaba. En Italia, se produjeron películas y series televisivas que aludían a la campaña de Rusia, aunque todavía con cierto recato. Así, al transcurrir medio siglo desde la batalla, se abrió un espacio para la comprensión y el homenaje. Esto no significa que se borraran las culpas o se negaran las implicaciones políticas de haberse alineado con el régimen de Hitler. Al contrario, algunos estudios enfatizaron que las élites militares y políticas de Rumanía e Italia sabían que estaban participando en una guerra de agresión y que pretendían extraer réditos territoriales o prestigio al lado de la Alemania nazi. Pero la responsabilidad de los gobernantes no podía ni debía achacarse enteramente a los soldados rasos, que no tenían la posibilidad de cuestionar órdenes ni de entender la dimensión total de los acontecimientos. Al reivindicar la memoria de los caídos, se hacía hincapié en la distinción entre la responsabilidad moral de los mandatarios y la tragedia individual de quienes fueron enviados a pelear. La falta de preparación y de respeto de los mandos alemanes hacia sus aliados volvió a salir a la luz en muchos testimonios. Algunos oficiales rumanos e italianos recordaron cómo sus quejas o propuestas de reorganización de líneas eran ignoradas o respondidas con soberbia por parte de los alemanes, que los consideraban soldados de segunda. A la postre, esto se tradujo en retrasos mortales a la hora de enfrentarse a los tanques T-34 soviéticos. La ausencia de armas adecuadas para detener a estos blindados se convirtió en símbolo de la indefensión rumana e italiana. Igualmente,
la logística se manejaba de forma deficiente, los trenes alemanes priorizaban el transporte de munición y suministros para las divisiones germanas que combatían en Stalingrado, mientras los aliados aguardaban, a menudo en vano, la llegada de refuerzos prometidos. Por otra parte, el recuerdo de la miseria del cautiverio en la URSS siguió vivo en la memoria de los supervivientes. Fueron miles y miles los que perecieron antes de poder volver, y su destino raramente interesó a los gobiernos de posguerra, ocupados en reconstruir países devastados y en no enemistarse con la Unión Soviética en el caso de Rumanía, que pasó a ser su satélite, o con las potencias occidentales en el caso de Italia. De ahí que sus historias quedaran envueltas en un halo de abandono. Este olvido institucional se extendió durante décadas, fomentando la percepción de que fueron dos veces abandonados, primero en el frente, cuando los mandos no supieron o no quisieron salvarlos, y después en sus propios hogares, cuando la política y la propaganda decidieron sellar el capítulo de la guerra con un relato oficial que apenas incluía a estos soldados. La publicación de memorias y estudios a inicios del siglo XXI empezó a sacarlos de la invisibilidad. No fue un proceso masivo ni tan ruidoso como otras revisiones históricas, pero tuvo un impacto en ámbitos especializados y en la sociedad civil que buscaba reconciliarse con su pasado. Gracias a la digitalización de archivos y a la cooperación internacional, se localizaron con más facilidad los expedientes de soldados desaparecidos, y en algunos casos se logró el reencuentro de descendientes de veteranos con familias rusas que habían conservado objetos o cartas. Incluso hubo encuentros emotivos donde antiguos adversarios o sus hijos se saludaron con afecto, reconociendo que sus padres o abuelos habían sido peones de una tragedia mucho mayor. A la vez, algunos intelectuales rumanos e italianos han abogado por situar la historia de estos soldados en el contexto de la Europa de la época, un continente fracturado por ideologías extremas, crisis económicas y nacionalismos exacerbados que llevaron a la violencia masiva. Entender ese contexto ayuda a comprender por qué países como Rumanía e Italia optaron por unirse a la Alemania nazi y aceptar el riesgo de enviar a sus tropas a miles de kilómetros de distancia, en una guerra que, en última instancia, se demostró suicida. Lejos de justificar la agresión, este enfoque busca mostrar cómo la historia está hecha de decisiones políticas y de manipulaciones ideológicas que afectan a los individuos más vulnerables. En la actualidad, a más de 80 años de la batalla de Stalingrado, el recuerdo de los soldados rumanos e italianos abandonados en esa carnicería aún suscita emociones encontradas. Por un lado, hay quienes consideran que no se debe olvidar que formaban parte de un ejército invasor, y que la URSS tenía derecho a defender su territorio de quienes habían cruzado sus fronteras con intenciones de conquista. Por otro lado, se reconoce que muchos de esos hombres no habían elegido voluntariamente la guerra ni las alianzas, y que sufrieron horrores inimaginables. Lo que aflora, en definitiva, es la complejidad humana, culpa y víctima, verdugo y mártir, todo entrelazado en la brutal realidad de una guerra total. La conmemoración actual se centra, por lo general, en honrar a los muertos y comprender el pasado sin caer en triunfalismos o revanchismos. Numerosas iniciativas ciudadanas promueven la limpieza y mantenimiento de los cementerios de guerra, la organización de exposiciones itinerantes, la presentación de libros de memorias y la creación de foros de discusión en línea donde se comparten documentos y fotografías. En los últimos años, redes sociales y páginas web han ayudado a que descendientes de soldados, tanto de un lado como del otro, se pongan en contacto y compartan información valiosa para reconstruir la historia familiar y nacional. También ha habido esfuerzos de reconciliación simbólica, como ceremonias conjuntas de veteranos rumanos, italianos y rusos, que se reúnen en los campos donde antaño lucharon sus ejércitos. En esos encuentros, suelen hacerse discursos que condenan la barbarie de la guerra y llaman a la paz y al entendimiento mutuo. Aunque este tipo de actos no alcanzan una resonancia mediática masiva, desempeñan un rol importante en la preservación de la memoria, demostrando que, a pesar de las diferencias del pasado, es posible tender puentes basados en la verdad histórica y la compasión humana. En el plano académico, cada vez es más aceptado que el fin de la hegemonía alemana en Stalingrado se debió, en parte, a la imposibilidad de sostener los flancos defendidos por rumanos e italianos. Los estudios detallan las cifras: miles de cañones obsoletos frente a miles de tanques soviéticos, kilómetros de trincheras inadecuadas y poco profundas,
divisiones enteras sin reservas en la retaguardia y sin conexión efectiva con la línea de suministros. Estas realidades se unen a la crónica escasez de coordinación entre los altos mandos del eje, lo que desembocó en un colapso casi inevitable. Al final, para el sexto ejército alemán dentro de la ciudad, la caída de los flancos significó quedar atrapados sin remisión. Así, se confirma que la participación de los aliados menores no fue anecdótica, sino decisiva para el curso de los acontecimientos. En algunos sectores de la sociedad rumana e italiana, resuenan todavía los reproches contra Alemania por el abandono. Hay quienes, en Rumanía, señalan que la promesa de Hitler de apoyar los reclamos territoriales rumanos frente a la URSS solo sirvió mientras Alemania tuvo la iniciativa. Cuando llegó el momento crítico, la vida de los soldados rumanos importó poco al alto mando alemán. En Italia, se acusa a Mussolini de haber sacrificado inútilmente a miles de jóvenes en una expedición sin futuro, solo para demostrar lealtad a Hitler. Estos reclamos forman parte del debate historiográfico y político, y encuentran eco en testimonios de veteranos que se sintieron manipulados y desechados. La tragedia de los olvidados de Stalingrado evidencia cómo las alianzas oportunistas, basadas en intereses cuestionables y en la soberbia de líderes autoritarios, generan catástrofes humanas de enorme magnitud. Muestra también la importancia de reconocer los matices en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que no se limita a un simple eje de agresores y defensores. La realidad es más compleja, con actores que, a su vez, fueron agresores y víctimas, presos de sistemas de propaganda y obligados a combatir en condiciones infernales. De esta manera, el gran legado de la memoria de los soldados rumanos e italianos abandonados en Stalingrado es un llamado a la reflexión sobre la dignidad humana en medio de la guerra. Invita a cuestionar los discursos simplistas y a reivindicar el derecho de cada individuo a no ser reducido a un peón de maniobras políticas. El recuerdo de aquellos que murieron congelados en las estepas, o que sobrevivieron solo para ser prisioneros durante años, es un testimonio del sinsentido de los conflictos impulsados por ambiciones expansionistas. Y recuerda también que la historia no siempre es justa ni clara en sus veredictos, y que hay muchas víctimas cuyos nombres se pierden en las páginas de los libros, a menos que las generaciones posteriores decidan rescatarlos del olvido. En definitiva, esta evocación de los soldados rumanos e italianos en Stalingrado, más allá de las cifras y los datos estratégicos, es una apelación a la conciencia de la humanidad. Nos enfrenta a la imperiosa necesidad de recordar que, detrás de cada uniforme, hay una persona con sus temores, esperanzas y sueños, y que la guerra, especialmente la guerra ideológica y de conquista, los engulle sin piedad, dejándolos, a menudo, sin la posibilidad de un auxilio ni un reconocimiento digno. Los olvidados de Stalingrado siguen ahí como un eco que, al resonar, nos advierte de los abismos a los que puede conducir la arrogancia y la insensatez de los gobiernos y la pasividad o la impotencia de los pueblos que se someten a ellos. Así concluye el relato de cómo rumanos e italianos, aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, fueron arrojados a un campo de batalla implacable y abandonados a su suerte, sin preparación adecuada, sin refuerzos, sin la atención de quienes los habían incitado a luchar en esa empresa temeraria. Su historia, durante años sepultada en un silencio impuesto por la política y la vergüenza, hoy se alza como un testimonio imprescindible para comprender que en las guerras no hay vencedores libres de culpa, y que los sacrificios anónimos de tantos seres humanos exigen, al menos, ser recordados con respeto y compasión.